Si les pregunto qué es esto, ¿qué me dicen que es? Un limón. Un limón. Una fruta. ¿Bien? Si empezamos a especificar, sería un limón y una manzana. Y esta es exclusivamente moño azul. Guarda, El domingo pasado hablamos sobre el Espíritu Santo. Conocimos un poquito características del Espíritu Santo, hablamos sobre la persona del Espíritu Santo, la obra y el poder del Espíritu Santo. Y hoy tocaba la segunda parte, que era el fruto del Espíritu Santo. ¿Ustedes qué piensan si este limón, la planta que generó este limón, que creó este limón, sí, ahí está, se hizo la luz, quisiera sacar una manzana azul, moño azul? Esta no es azul, ya sería una híbrida. ¿Podría o no podría? ¿Cómo es? La planta de la manzana es manzano, ¿no? ¿Y del limón? Limonero. Entonces, si el limonero, por más que se esfuerce, sería muy difícil, a menos que hayan aplicado un montón de... Y ni siquiera, y ya dejaría de ser, sería exactamente, justo, mira la palabra clave, dejaría de ser natural. Claro. ¿Está parecido de limón? ¿Sale limón? Exactamente. Y exactamente eso mismo pasa, estamos en la carne y no en el espíritu, o en conexión con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, o alineados con su palabra. Por más que nos esforcemos, querramos sacar una manzana, no la vamos a sacar. Va a salir de nosotros el fruto de la carne, que ahora lo vamos a leer. Y también sucede lo mismo si estamos en permanencia, en conexión con Dios, cuando sale, aflora de nosotros el fruto del Espíritu. Hablo en singular. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Pueden decirme que no también. Yo cuando preparaba esta parte de estudio-mensaje, pensaba, digo, ¿por qué usaron por qué se permitió que en los textos bíblicos esté el ejemplo del Espíritu Santo como el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Podría ser, no sé, el reflejo, no sé, otra cosa. Pero hay varias características que tiene el ejemplo de llamar como fruto del Espíritu Santo, que es algo que sale de un árbol. Y bueno, después tenemos un montón de textos bíblicos que nos explica de que pertenecemos a un árbol, por así decirlo, que es Jesús, y nosotros somos esas ramas, y sin él no podemos nada hacer, y ahora vamos a leer todo eso. Pero una de las cosas es que la fruta es natural, una palabra que vi que había dicho recién. Bueno, ¿querés predicar vos? Ahora con la compu. Y otra es que para que una fruta crezca, necesita tiempo. Necesita permanecer en algo, en la planta, por ejemplo. Esto, si yo lo saco, hace la flor y la saco, y ahí volvemos de nuevo, a menos de una ingeniería increíble, ni siquiera sé si es posible. No podemos estar separados de la planta y dar fruto. Y otra cosa que es interesante es que el árbol que produce fruto no se produce para sí mismo. Y tiene que ver cuando hablamos el domingo pasado sobre el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite tener ese poder que tenemos nosotros es para llevar el mensaje de Cristo a otro. Y el fruto siempre beneficia a otro más que a uno mismo. Si bien te puede dar la satisfacción de que produce un fruto, o uno mismo producir fruto, siempre es para beneficio de otro. Y un árbol no puede producir fruto por sí mismo, que eso también nos genera a nosotros una total dependencia de Dios para producir fruto, bueno, o dependencia, como dicen en el norte, del coludo, dicen, de la cola larga, o del tridente, para producir el fruto de la carne. Mateo 7:17, no hace falta que lo busquen, pero se lo leo rapidito, dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es como una obviedad lo que dice, porque es obvio, es como que si el limón va a dar limón, el limonero o el manzano va a dar manzano.
Y ahora sí vamos a buscar un pasaje que es Gálatas capítulo 5, que ahí es donde más habla acerca del fruto del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Y vamos a leer unas cosas que no nos van a gustar. Pero siempre la Biblia nos incomoda, nos hace sentir medio. Y espero que, como decíamos el domingo pasado, no hagamos check en ninguna de las primeras que voy a leer. Y si hacemos ahí un clic o tildamos algo, que lo pongamos en manos de Dios para que nos ayude a que no esté eso ahí en nosotros. 5, vamos a empezar en el 19. Esta está full conversación todos estos días, así que por ahí van a escuchar bastante diálogo o correcciones, observaciones. Vamos a ir leyendo, por ahí vamos a hacer unas pequeñas pausas, pero empezamos en el 5:19. Y a mí me gusta lo que hace Pablo acá, es de que él mezcla cosas que yo considero graves con otras que son retontas. Como pelearse entre ustedes y otra, no sé, traicionar a otros, va mezclando cosas así como un poco complicadas es más, está dicho para la gente de esa época, donde algunas cosas eran consideradas graves y otras simples. Pero me gusta porque lo mezcla, entonces nadie zafa de eso. Y al final dice, y otras cosas. Entonces, si alguno zafó en todas esas, tengamos en cuenta que hay otras cosas más. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios malos pensamientos. Y acá agrega otra cosa que a los de esa época le afectaba. Dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería, y ahí dice, y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Bueno, vamos a entrar en detalle en lo de la fiesta. Un día podemos hacer algo así sobre eso, pero se me está perdiendo. Ya lo vamos a hacer. Les advierto, como ya lo había hecho antes, o sea, le está repitiendo, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Por eso le decía, ojalá, o si Dios quiere, traducido correctamente, esperemos que ninguno haya hecho una tilde ahí. Si lo hicimos, estamos a tiempo. Y sigue más adelante, el 22 dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace, perdón, esta versión es nueva traducción viviente, la Reina Valera es amor, gozo, paz, y acá lo menciona como un poquito, o sea, un poco más claro. Dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Esa terminación por ahí queda como desubicada, pero en realidad Pablo en todo Gálatas viene explicándole de que la ley no tiene importancia, no tiene peso si realmente no obedecemos a Dios. Si simplemente queremos aplicar la ley, eso va a ser una religión, va a ser una costumbre y no nos va a salvar. Lo que nos salva realmente es la gracia, que somos salvos por gracia. En varios versículos anteriores está como aclarado eso. Entonces, como primer aclaración, no primer punto, es de que el fruto es imposible que lo fabriquemos nosotros por nuestra cuenta. Tenemos totalmente dependencia a la rama o al árbol, que es Cristo, a la vid, para hacerlo más bíblico y asociarlo. Sí o sí tenemos que permanecer en él, estar en él. Si no, es imposible. Y el primer punto es, el fruto es uno solo. ¿Vieron que dice? El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Y esto no nos va a gustar. Porque nosotros quisiéramos tener amor, gozo y quizás paciencia no. Ser benigno y a veces sí, a veces no. Y paz de vez en cuando. Pero dice, el fruto es uno solo. Es una misma pieza con distintas caras quizás. Pero es uno solo. No es una ramita, el limón no saca una sola ramita de vez en cuando, sino que saca el limón entero.
Hay una palabra que usa en el original, que es karpos, que indica exactamente esto. Es una sola pieza con diferentes caras. Pero no podemos estar, bueno, sí puede pasarnos, no debería pasarnos, de que, por ejemplo, un día somos amor y paz, y el otro día estamos todos chinchudos, enojones y maltratando a las personas. Eso es falta de integridad. Somos una pieza en un momento y en otro momento somos otra. Después podemos hablar, creo que la pastora Melissa habló hace un tiempo sobre el enojo, que podemos enojarnos, pero no pecar, esa es otra cosa. Se trata cuando empezamos a mezclar cosas y a querer justificarnos por algunas acciones y que no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu. Y cuando habla de las obras de la carne, habla en plural. Entonces son muchas cosas las que nos pueden distraer. Y vieron que cuando leímos hoy, decía al final, dice, los que hacen es, perdón, y muchas cosas malas. Hay un montón de cosas que nos pueden alejar de Dios. Deseos de la carne. ¿Cómo es la palabra complicada que nunca me sale? Concupiscencia. Esa es la palabra del original. Son los deseos de la carne. Y el punto 2 es, no es un esfuerzo humano, que ya le dije un poquito en la introducción. Por más que nosotros querramos hacer un poquito de fuerza y decir, yo no voy a acercarme a Dios, voy a ser buena persona, voy a ser amable de vez en cuando, pero siempre nos va a faltar algo del fruto del Espíritu. Por más que nosotros nos esforcemos, que busquemos formas, en un momento, como dicen también, hoy vengo con muchas palabras del norte, vieron que me estoy juntando con mucha gente del norte, en algún momento se nos va a saltar la chaveta, no sé si están del norte, de varios lados, o saltar la térmica, porque estamos fingiendo algo, y realmente el fruto del Espíritu no está en nosotros. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis o nada pueden hacer. El permanecer, el que permanece en mí, significa estar, obviamente es una palabra muy fácil de entenderla, pero tiene que ver con estar constantemente con alguien, el que permanece en Cristo, el que permanece en sus enseñanzas, el que permanece en su palabra, va a dar mucho fruto. Es totalmente lo opuesto a la religión. Y ahora quiero leerle Gálatas 5:16. Vamos a hacer para atrás, porque ahora la pregunta es, ¿cómo evitamos que el fruto de la carne esté en nosotros? Y Pablo nos da la receta antes. Yo arranqué un poquito más adelante, en el 19. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Otra vez, estar permaneciendo en Él, conectados con Él, unidos a Él. ¿Amén? Y hay otra versión que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ahí está, los deseos de la carne. En la palabra andar, ahí cambia la voz que ahí está, es conocida porque es peripateo, que es estar constantemente. No es estar de vez en cuando, sino estar constantemente, andar siempre en el Espíritu y cerca de Cristo. Ahora tengo una pregunta importante que sí se la voy a leer textual para ir revisando lo que venimos charlando. Dice, ¿estamos tratando de producir el fruto del Espíritu con nuestra propia fuerza o estamos caminando diariamente con el Espíritu? Es una pregunta para todos nosotros. Yo siempre digo, cuando comparto un mensaje, primero, obviamente, me habla a mí, no es que yo estoy acá. A veces estamos dando lugar más a la carne que al Espíritu. ¿Estamos conectando más con Dios o no? Y el tercer punto, que es muy parecido al punto de la semana pasada, porque es la misma temática, es el fruto del Espíritu impacta en los demás, inevitablemente.
Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y ese fruto está en nosotros, ¿cómo creen que va a impactar en los demás? ¿Qué van a hacer los demás? ¿Van a notar que somos amorosos? ¿O que tenemos paz? ¿O que tenemos paciencia? ¿O notan totalmente lo contrario? Este está en cualquiera. El otro día me pasó con un cliente que me dice, ¿y vos cómo haces en este ambiente? Porque el ambiente donde estamos nosotros, si bien es joyería y todo, pero en ese ambiente tenés como varias cosas ahí mezcladas y en medio hay un montón de cosas bastante turbias. Y me preguntaba, pues también son cristianos, y yo a veces no me pongo a pensar, pero hay muchas cosas que se nos presentan en el día a día y realmente tenemos que pedirle que Dios nos guíe, porque estamos en un ambiente que a veces hay cosas que están tan naturalizadas como bien, como buenas, o como, bueno, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, que no nos damos cuenta y tenemos que estar todo el tiempo atentos a ver qué decisión tomamos o qué paso damos en esas situaciones donde hay algo tan naturalizado como correcto cuando no. Yo me la imagino a Vicky en la empresa ahí, que quizás también puede tener cosas así. La nombra Vicky porque justo habíamos dicho que estaba full ahí. Bueno, te habían sacado el cuero mientras vos no estabas. Nada, mentira, hablaron muy bien de vos. Pero en el día a día tenemos que tomar decisiones conforme al Espíritu de Dios en nosotros. Y tenemos que pedirle que nos enseñe, que nos muestre. El que faltó ayer, escuche el mensaje y ahí voy a repasar la parte previa. Pero cada vez que nosotros damos fruto, y como decía en la introducción, ese fruto no es para que el árbol no se autocome la manzana o no se autocome el limón, aparte de ser ácido, sino que siempre beneficia a otros. Y lo mismo pasa con el fruto del Espíritu. Constantemente es para edificación de la iglesia, para edificación, si bien los dones es eso, también el fruto del Espíritu. Que la tercera parte de estos mensajes es los dones del Espíritu. Siempre va a beneficiar a otros. Dice Juan 13:35, dice, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Si nos amamos entre nosotros, el amor es una parte del Espíritu. Y es la forma en que otros van a ver a Dios. Y a veces está buena la idea que decía Marta, de poder llevar tratados, de poder hacer todo, que hay que hacerlo. Pero a veces con nuestra forma de amar, con nuestra forma de escuchar, con nuestra forma de decirle a otro, estoy orando por vos, teniéndolo en cuenta, teniéndolo presente, es una forma que nosotros estamos mostrando del amor de Dios. ¿Amén? Y para cerrar, les puse una pregunta. ¿Cómo podemos dar más frutos? Y acá es un poco contradictorio, porque no lo podemos hacer por nuestra cuenta. ¿Cómo podemos dar más frutos? Permaneciendo cerca de Cristo, en su palabra, escuchando al Espíritu Santo. Ay, pero yo no escucho la voz audible. Pero muchas veces nos habla. Muchas veces nos habla con voz audible, muchas veces nos abre puertas, muchas veces las cierra, como contaba Meu del cuñado, y nos abre otras mejores. No siempre es con voz audible, pero prestando atención a lo que viene presentando en nuestras vidas. Muchas veces hace que la empresa se disuelva, se divida, y después, era mejor. Muchas veces nos hace cambiar de trabajo, muchas veces nos mueve de un lugar a otro para que podamos ser de bendición en esos lugares. Y el último pasaje que voy a leer, y que está profundamente asociado del Antiguo Testamento, el Salmo 1. Si alguien lo puede buscar y lo puede leer. Salmo 1, yo tengo traducción lenguaje actual. 1, 2 y 3. Salmo 1, 2 y 3. Versículo 2 y versículo 3. Si alguien lo tiene. Quiero hacer oración. Sí. 1. Éxito y fracaso. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres
la estudian día y noche. Con respecto a lo que hablabas del fruto del limonero, yo una vez me pasó estar, yo con mi limonero verde, ¿no? Y pensaba, mi deber con respecto al limonero es mínimo una vez cada tanto ponerle veneno, y segundo, regarlo todos los días, porque si vos no lo regás, no puede hacer formarse el limón todos los días. Y si yo no le saco los bichos, se llenan de bichos. Y la diferencia con el resto de los árboles del jardín es que los más bajos, entonces los bichos no van a esos árboles. Van al árbol que sí da fruto, a ese lo ataca. Entonces yo sí o sí, cada tanto tengo que hacerlo, por la vez, no depende de mí, porque el jardín no, depende del sol, depende de las cosas, ¿no? Entonces nuestro deber es, sí, todos los días de la mañana. Y cada tanto hacer esta limpieza. Ponerle nutrientes. Exactamente, o ayuno, o fertilizante, o apartar un momento, porque si no, no da frutos el limonero. Y ya mis hijos les dicen, por favor, pongan la manguera, porque si vos no le pones agua, no tenemos limones. No hay limones en el agua. Y esa es la palabra, que es el agua que nos alimenta todos los días. A mí me pasa de que cuando tenemos, y esto es también por ahí cuando alguien predica se lo toma como, sí, es súper espiritual, y también el que comparte, o que todos, Pastor Marta, a veces nos pasa que quizás tenemos momentos de decir, estoy medio flojito, a mí me parece que estoy organizándome mal, no estoy buscando tanto a Dios, no estoy dedicando tiempo, y automáticamente empieza a pasar en la vida de uno que empieza a tomar malas decisiones, o empieza a reaccionar mal. Y al revés pasa que también cuando, por ejemplo, estás en un momento enojado o agotado por situaciones, a mí es algo muy personal, después le busco el respaldo bíblico, pero en el momento que me acerco a Dios y me pongo a orar, mi actitud automáticamente cambia. Veo las cosas diferentes o reacciono con la persona de manera diferente. Cuando estoy en una situación así muy límite que ya me sobrepasa, me voy al baño, a un lugar así, si estoy en el trabajo, donde sea, oro, salgo ahí y salgo distinto. Y salgo con otra cabeza, digamos. Y es como, parece algo mágico, pero eso aplica todos los días de nuestra vida. No es que tenemos que estar, si me aprovecha el momento final que quizás estoy por explotar, no. Lo ideal sería, como decía Paula, constantemente estar alimentando eso. Así como alimentamos lo negativo, consumiendo cosas que nos hacen mal, que nos apartan. Actualmente el tema de la pornografía y todo el exhibicionismo que hay, después un montón de tentaciones en cuanto a la apuesta. Podemos hilar fino de eso también, pero otro tema más. Pero hay muchas cosas que nos apartan de Dios y que a veces suena como muy religioso, pero hay veces que hay que cortarlas directamente. Como aquellas, hay que sacar esos bichos que nos hacen mal. Y decirle, Señor, necesito que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me dé la palabra para el momento difícil que estoy atravesando, para la decisión que tengo que tomar. Amén. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña. Gracias porque tu Espíritu Santo hace que ese fruto pueda crecer en nosotros, Señor. Te pedimos que puedas hacer en nuestras vidas que ese fruto pueda ser abundante, que ese fruto pueda ser para bendecir a otros, y como dice el Salmo, que podamos dar muchos frutos, Señor, y fruto de tu Espíritu. Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestros deseos, y no te damos lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda fluir en nosotros, pueda cada día estar trabajando en nuestros corazones para que podamos darte gloria y darte honra en todo lo que hacemos, Señor. Que podamos exaltar tu nombre en las decisiones que tomamos, en los pasos que damos. Y como decíamos, si tenés que cerrar puertas o abrir puertas, si a veces no escuchamos claramente tu voz, que de alguna forma puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, para que ese fruto del Espíritu pueda reflejarse cada día y otros puedan ser bendecidos con ese fruto de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.